Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 17, ya estamos al borde de las fiestas patrias. Poca gente, poca gente en la ciudad, mucha gente se ha desplazado. Hoy día se esperan también grandes desplazamientos de personas. Como siempre, hágalo con precaución. Pero eso no implica que no tengamos todavía temas que conversar de actualidad antes de partir estas fiestas y cosas muy importantes. Y para eso invitamos hoy día a la diputada del Frente Amplio por la región metropolitana, Gael Jomans. Diputada, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien, bien, aquí esperando el 18. Pero antes de meternos de lleno en la celebración, decía yo, hay cosas todavía, ¿no es cierto?, que conversar, hay cosas que analizar antes de que tengamos este receso largo de probablemente de conversación más política. La quiero llevar inmediato al tema del CAE, tema que ha estado, ¿no es cierto?, permanentemente en la agenda del gobierno y del oficialismo. eh, y se habló, ¿no es cierto?, de que este domingo que viene el presidente iba a hacer, era como una especie de rumor, ¿no? Que iba a hacer un gran anuncio. Y el ministro Cataldo ayer dijo, no es así, es post 18, pero todavía no hay fecha. Eh, ¿Ustedes tienen algún conocimiento de qué es lo que se va a proponer finalmente? Hay ciertas dudas, ¿no es cierto?, de cómo se va a hacer la condonación, qué tipo de condonación va a haber y cuál va a ser el mecanismo que reemplace finalmente al CAE. Ujú. Ya sabemos como el contorno, los marcos generales que va a tener el proyecto. El contenido ha sido conversado con las bancadas, con los partidos políticos del oficialismo, porque es un tema que sin duda para muchos de nosotros ha sido una de las razones importantes por las que hemos llegado, ¿cierto?, a la política, digamos, en términos de la lucha por una educación que sea concebida como un derecho, ¿cierto?, y no como un negocio o los fines de lucros que hay de por medio y en este derecho, y por lo mismo es un tema muy importante, por lo menos para el Frente Amplio. Así que en ese sentido, hemos tenido esa interlocución, ¿cierto?, con el gobierno en términos de las orientaciones, los marcos generales del contenido del proyecto de ley. Viene a poner fin al CAE, porque es un mal instrumento, incluso en términos de eficiencia del gasto público. Hasta la fecha, las cifras que se nos entregaron por parte del Ejecutivo datan de que hay 8 billones, ¿cierto?, de pesos que fueron gastados por parte del Estado por este mecanismo de financiamiento, de los cuales 1,35 billones irían y fueron a pagar solamente como mecanismos de reajuste a los bancos. O sea, estamos hablando de intereses, ¿cierto?, y de los cobros que ellos efectúan, y por lo mismo podríamos haber ahorrado, ¿cierto?, todos esos recursos por parte del Estado o haber pagado directamente la gratuidad de la educación de muchos estudiantes en vez de ir a pagarle a los bancos. Entonces, en ese sentido, el terminar con ese mal sistema de financiamiento y pasar a uno nuevo que permita garantizar el derecho a la educación es uno de los ejes fundamentales de este proyecto de ley. Diputada, y en ese sentido, en términos de la condonación del CAE, ¿qué la dejaría satisfecha a usted respecto de eso? Porque se ha hablado que la condonación universal, ¿no es cierto?, estaría un poco descartada por el costo que implica. Sí, lo que al menos se nos ha dicho a nosotros, más que no les llegue, ¿cierto?, a todos los estudiantes, sino que más bien el grado, la proporcionalidad puede ser distinta, ¿cierto?, dependiendo de las condiciones económicas de la persona, ¿cierto?, de cuánto sea el monto de la deuda, cuánto sea, por ejemplo, la remuneración, la renta que tenga. Ese tipo de situaciones son las que se van a tener en consideración para hacerlo más proporcional, pero no que no vaya a ser, ¿cierto?, para todos. En esos términos, al menos,
es algo que se nos ha planteado. Yo lo que espero es que no tengamos un nuevo mecanismo que endeude, ¿cierto? De terminar con la deuda como un método de financiamiento de la educación, algo que me parece un requisito, ¿cierto? Para decir que estamos realmente terminando con el CAC, ¿cierto? Porque si no, estaríamos reemplazándolo por mecanismos que nuevamente vuelvan a endeudar a las familias y eso es algo del prisma, ¿cierto?, de este proyecto de ley y de su idea. Correcto. Y en ese sentido, eh, ¿tiene alguna claridad de cuál podría ser esa propuesta de un sistema, me imagino, no, eh, con aportes directos, basales a las universidades? O sea, la idea es que en este proyecto de ley se incorpore un mecanismo de financiamiento que también recoja lo que se ha hecho bien con el financiamiento de la educación. Yo esperaría que se avance en un financiamiento basal, sobre todo en establecimientos educacionales que son estatales. O sea, hemos visto durante mucho tiempo el abandono de la educación pública, de la educación estatal, y en ese sentido yo espero que se potencie con este proyecto de ley en esa línea. Lógicamente, bueno, vamos a tener que ver cómo se desarrolla el debate legislativo. Estas son áreas que durante mucho tiempo fueron discutidas en el Congreso por los partidos políticos, ¿cierto? Y en donde ha sido difícil llegar a conclusiones que permita fortalecer lo público, ¿cierto? Con eso también rescatar la gratuidad, ¿cierto?, de la educación como en una forma, un derecho, ¿cierto?, que tienen los estudiantes, que tienen la familia, un mecanismo de financiamiento que vaya dirigido sobre todo para quienes tienen menos condiciones económicas, para que no dependa, ¿cierto?, de si vas a poder estudiar, si es que tienes recursos económicos o no. Y en ese sentido yo espero que el mecanismo que se esté presentando cumpla también con esos requisitos. Y la quiero llevar a un tema similar, obviamente, pero ¿cómo convive eso también con cómo nos hacemos cargo de la parte previa a la universidad, ¿no es cierto? Eh, de la educación desde lo más básico. Eh, Entendemos también, ¿no es cierto?, que hay un problema cuando los muchachos llegan a la universidad, los estudiantes, algunos tienen lagunas sobre con algunos conocimientos y se les hace difícil. Probablemente mucha gente que financió su universidad con el CAE tenía el problema de ciertas lagunas y eso los hacía frustrarse y abandonar las carreras y quedar, ¿no es cierto?, con esta deuda de además una carrera que no terminó. ¿Cómo nos hacemos cargo de lo que está antes de la universidad, que pareciera ser tan importante o incluso más eh, para la educación superior? Bueno, de hecho, hemos tenido, ¿cierto?, la educación de la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, en donde está todo el debate sobre los SLEP, ¿cierto?, que fue una discusión de la ley de presupuesto que tuvimos en el Congreso el año pasado. Me imagino que este año no va a ser distinto, porque hay muchos colegios que van a ser traspasados, ¿cierto?, y que hay fechas en donde los municipios van a dejar de tener la administración y van a pasar a ser parte de, de estos organismos que están creados con un diseño de carácter más central, ¿cierto? No de las administraciones locales, sino que tenga como propósito el terminar con la municipalización, que generaba una desigualdad tremenda. O sea, el hecho de que uno pudiera estudiar en un colegio municipal de distintas comunas hacía que la educación fuera distinta y eso lógicamente es una desigualdad que es inaceptable. Y en ese sentido, el fortalecer también estos organismos es sumamente importante, para eso se necesitan recursos. Hay establecimientos, y lo digo cierto por conocimiento de mi propio distrito, que van a pasar a ser parte del SLEP en enero del próximo año. Eh, Establecimientos municipales que no cuentan con, digamos, la infraestructura, que tienen deudas con los profesores, como eran en algunas comunas de otros lugares, ¿cierto? Traspasos que fueron mal ejecutados y que por lo mismo el SLEP ahora va a tener que hacerse cargo de toda esa deuda tremenda que tenía el Estado con la educación general. Yo concuerdo contigo que
esta es un área, una arista es fundamental, es la base, ¿cierto? Para poder hacernos cargo realmente de las brechas en materia de educación. Y para eso, cuando vemos en el Congreso, y esto es usual, que algunos parlamentarios, sobre todo de la derecha, critican, ¿cierto?, la educación pública, su funcionamiento, la critican con el fin de disminuirla, de hacer que finalmente cuente con menos recursos, que no se implementen los SLEP. Hubo mucho parlamentario que trató y presentaron indicaciones de hacer más lento el traspaso. Y si bien en algunos lugares eso podría pensarse, ¿cierto?, porque la situación de los profesores era más compleja, generaba incertidumbres, en fin, en otros lugares la única manera de salvar la educación es haciendo que los SLEP empiecen a administrarla. Entonces, finalmente, lo que está, a mi juicio, ¿cierto?, como desafío, es primero contar con los recursos económicos suficientes para que las infraestructuras de los colegios que van a ser traspasados cuenten con la calidad y las condiciones para acoger a todos los estudiantes de las comunas. Y en ese sentido hay que poner todo el énfasis en la discusión presupuestaria que viene, pero también pensando en futuro. Y también hay una discusión que creo que es súper importante, es la actualización del contenido, ¿cierto?, curricular. Y en ese sentido hay debates que creo que es importante que se actualicen respecto a cuáles son o cuál es el horizonte de formación que estamos teniendo para los estudiantes, entendiendo que el Chile de hoy no es el Chile de hace 20 años, que los requerimientos, ¿cierto?, para la formación de profesionales o incluso el poder formar en ciertos oficios que quizá se ha ido perdiendo y no es bien valorado del todo en Chile la mirada más técnica, la formación técnica, cuando vemos en otros países que su ponderación es mucho mayor, pensando en el desarrollo, pensando en la posibilidad de contar con mayor diversificación de la producción en Chile. Es súper importante que esos caminos y esa mirada también esté presente al momento de hablar de la educación. Interesante, diputada. Ofrecimos mucha universidad y poca educación superior, en el fondo. Eh, Totalmente. el Ujú. sueño de la universidad pareciera ser demasiado potente, y dejamos de lado, en realidad, como sociedad, la educación superior completa, la educación técnico-profesional, técnica, etcétera, que también tiene un valor potente. Me arranqué con los tarros. No, está bien. Eh, Hablaba usted, mencionó el Parlamento. ¿Cómo ve el panorama en el Parlamento? Porque la discusión del CAE, la discusión educacional en general, sí, uno ve que hay trincheras, ¿no? ¿Habrá acuerdo? ¿Tenemos acuerdo? ¿Se podrá llegar a acuerdo? Mira, yo en esto, al menos en la Cámara de Diputados, igual la verdad es que este Congreso es bien diferente de lo que sucede en la Cámara, de lo que sucede en el Senado, eh, pero en la Cámara al menos tuvimos varias iniciativas, ¿cierto?, en esta materia de terminar al CAE, de condonarlo, de buscar una solución, que representaban sectores diversos de la Cámara parlamentaria. Por lo tanto, uno puede pensar que debieran existir, ¿cierto?, mayorías para hacerla avanzar, mayorías que son limitadas y que por lo mismo no garantizan que en el Senado se vayan a repetir. Y por lo mismo, lo más relevante en esto es que eh, se vea realmente cuáles son las necesidades en esto. Y en la discusión, eh, algunos sectores de la derecha también han planteado que esta supuestamente es un debate de élite, eh, como si la deuda por el CAE no la tuvieran sectores medios o, en fin, trabajadores que no llegan a fin de mes. Cuando la deuda del CAE, y eso también son datos que sería súper interesante que fueran parte de la discusión pública y los ejes, ¿cierto?, del debate respecto a este proyecto de ley. Los datos que al menos que nos han entregado es que los primeros 2 quintiles son los que tienen las deudas más relevantes en CAE, cuando además el 70%, que esta fue una cifra que dio el ministro Cataldo, el 70% de los endeudados por CAE
tienen salarios menores a 1 millón de pesos. O sea, estamos hablando de gente que vive con lo justo, porque si estamos contando, por ejemplo, el arriendo, si tienes un hijo, ¿cierto? La colegiatura, o sea, son niveles de gastos grandes que hacen que al final uno viva justo y que no te alcance para pagar una deuda. Eh, y en ese sentido, el buscarle una solución es buscar una solución no a sectores de la elite, sino que más bien a sectores que son trabajadores, que les cuesta llegar a fin de mes y que, en fin, una solución en esta materia es simplemente hacerse cargo de una deuda y de una ausencia que tuvo el Estado en este sentido, el haber dejado, ¿cierto?, que los bancos sean finalmente el instrumento con el que se pagó la educación y que el Estado incluso le tuvo que pagar los intereses. O sea, ese fue el mecanismo que es un mal método de financiamiento y que, por cierto, había que darle fin. Diputada, la quiero llevar a otros temas. Lo quiero vincular con algo que ha salido en la prensa en estos últimos días y tiene que ver con la cantidad de cosas que van a ocurrir posterior al 18 en el Congreso, acusaciones constitucionales, está la discusión que quiere plantear el gobierno, ¿no es cierto?, sobre la eutanasia, está la reforma de las pensiones, está el fast track de seguridad, entonces, y hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, pasando y que van a pasar en el Congreso. Eh, ¿Cómo ve usted ese panorama en medio de... Después le quiero preguntar en específico por las acusaciones constitucionales a los ministros de la Corte Suprema y su opinión de eso, pero hay muchas cosas que van a pasar después del 18 en el Parlamento, en medio de muchas discusiones, y se hablaba no un colapso, pero uno podría pensar que hay un colapso en la agenda legislativa, es decir, los días tienen 24 horas nomás, pues. Hay hartos temas que vamos a tener que resolver, es cierto. Ahora, no es poco usual, ¿cierto?, que en el Congreso tengamos que hartos debates legislativos o acusaciones constitucionales o comisiones investigadoras. Eh, por lo menos los periodos en los que yo he estado, que han sido bien convulsionados, ha sido esa la tónica. Y eso ha implicado que a veces tenemos que legislar más días que los que están originalmente en el calendario. A veces se incorporan nuevos días legislativos. En el caso de las acusaciones constitucionales, son más bien las comisiones las que tienen un trabajo más potente, las comisiones que se eligen, que son algunos parlamentarios, ¿cierto?, de la Cámara, y luego la sesión como tal que vemos todos es un día, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tendrán que coordinarse eso, nosotros al menos entendiendo también las otras responsabilidades que tenemos, está la ley de presupuesto, al menos eso en lo personal, porque soy miembro de la Comisión de Hacienda, nos va a tener bien ocupados. Eh, Entendiendo eso, estamos haciendo un esfuerzo para que la acusación constitucional que presentemos sea una acusación que represente a distintos sectores del oficialismo, ¿cierto? Que no sea cada uno, ¿cierto?, disparando por su lado, sino que más bien sea un esfuerzo de unidad. Y en eso al menos vamos a estar y vamos a seguir trabajando. Eh, y también con la democracia cristiana se ha ido acentuando ese diálogo con ese mismo propósito. Diputada, entremos al caso Hermosilla y su ramificación hacia el Poder Judicial. Eh, a mí entender aquí, con las cuatro acusaciones constitucionales que se están planteando, a mi entender ahí se están confundiendo algunas cosas. Dos acusaciones constitucionales, a mi modo de ver, insisto, pertenecen directamente al caso Hermosilla, están vinculadas al caso Hermosilla directamente, es decir, ya sea los chats o no chats, conversaciones o no conversaciones del ministro Matus, Mm. los chats de la ministra Vivanco, y por otro lado se plantea también desde la oposición acusaciones en contra del ministro Mario Carroza y en contra del ministro Sergio Muñoz por cuestiones que podrían ser consideradas graves o no, eso no, no soy yo para quien para determinarlo, eh, pero da la sensación de que se está metiendo en un mismo saco cosas que no corresponden a un mismo saco. Insisto, no estoy diciendo con esto que a lo mejor el ministro Muñoz o el ministro Carroza correspondería. Lo que estoy diciendo es que se están enmarcando en un solo caso, me da la sensación de que ahí se está confundiendo un poco ahí la opinión pública, ¿no? Bueno, yo creo que es importante en esto que el Congreso también juzgue
según la gravedad de los hechos. O sea, cuando estamos hablando, en el caso de Ángela Vivanco, ¿cierto? De, del carácter de la incidencia que ella habría tenido al alero, ¿cierto?, de los WhatsApp que se han ido conociendo en lo público, se pone en entredicho la separación de los poderes del Estado, la imparcialidad de los jueces, que son principios fundantes, ¿cierto?, de un Estado democrático como el nuestro. Entonces, esa gravedad creo que merece, ¿cierto?, una acusación constitucional, su conocimiento, su votación, y por lo mismo estamos trabajando para presentar, por ejemplo, ha tomado esa decisión respecto a este caso. Los otros, si bien pueden ser situaciones graves, ¿cierto?, en términos éticos, en términos incluso cuestionables en la función jurisdiccional, también deben ser evaluadas en su mérito. Yo no quiero restarle eh, cierto, ya sea un valor crítico, sino que más bien las acusaciones constitucionales tienen una finalidad que es, primero debe ser probada, o sea, para poder llevarla. La finalidad es, en el fondo, cuestionar que en este caso un ministro de la Corte pueda seguir en sus funciones e incluso cumplir alguna función pública durante 5 años más, ¿cierto? Entonces, eh, y lo que requiere reunir, ¿cierto? Son requisitos que están en la Constitución. En el caso de Ángela Vivanco, nosotros estamos trabajando bajo el alero del notable abandono de deberes respecto a su función jurisdiccional por el principio de imparcialidad, que es parte de los principios orientadores de la función, que no fue respetado, ¿cierto?, al momento de incidir a favor de un interés de una parte, en donde tenía un vínculo ella, ¿cierto?, que fue conformando y estos WhatsApp los fueron revelando, ¿cierto? Entonces, eso está, es de un tenor, ¿cierto?, de una gravedad evidente y que creo que es importante que lo podamos salvaguardar, ¿cierto? Y que nuestra función como parlamentarios, en términos de la fiscalización, sea responsable, que sea en atención a tener la gravedad de los hechos al momento de saber, ¿cierto?, si votar o no una acusación constitucional o si presentarla o no, y no tratar de buscar, ¿cierto?, enlodar y meter a todo en un mismo saco cuando las situaciones son bien distintas. Y en ese sentido, ¿qué le parece el planteamiento de las acusaciones en contra de los ministros Matus, Carroza y Muñoz? Bueno, mira, yo en realidad nosotros vamos a estar por el ejercicio responsable de la acusación constitucional y en ese sentido creemos que en el caso de Ángela Vivanco están todos los antecedentes. En el resto de las acusaciones constitucionales creo que estamos hablando de materias distintas. Lógicamente igual vamos a estar eh, en el fondo como cualquier parlamentario, ¿cierto? Viendo, revisando los antecedentes, revisando también las acusaciones constitucionales. Quizás los parlamentarios tengan más antecedentes que los que son de connotación pública, dudoso, pero hay que estar, ¿cierto? En este caso siempre bajo la idea de que tenemos una función que se nos entrega, ¿cierto?, desde el pueblo y por lo mismo tenemos que responder con toda la responsabilidad frente a esa responsabilidad. ¿Y qué le parece el rol de la Corte Suprema? Aparentemente ha apretado la mano, por decirlo de alguna manera. Ayer se sumó un cargo más al cuaderno de remoción de la ministra Vivanco, un cargo que tiene que me pareciera a mí también, a mi impresión, pareciera ser el más grave de todos los cargos, que es haber fallado en ciertas causas. Con algún grado de influencia, prevaricación podría ser, yo no soy abogado, no conozco términos, pero me pareciera ser que es el cargo que se pone ayer es el más grave, y también da la sensación de que la Corte Suprema como que se está apurando, prefiere tomar la Corte Suprema alguna determinación antes de que el Parlamento, es decir, que no se, que no se le interponga al Parlamento otro poder que no tome la función que debiera tomar la Corte Suprema ante un caso como este. Bueno, mira, es que a pesar de que la Corte Suprema tome una posición al respecto y sancione y una determinación, eso no obsta a que
el Congreso haga lo propio. Y, y tiene que ver porque en el fondo la forma de buscar responsabilidades también son distintas. Y en este caso, el Congreso también tiene en su hombro, ¿cierto?, la responsabilidad, digamos, de haber participado, ¿cierto?, en el sistema de nombramiento, y por lo mismo creo que es un órgano que debe pronunciarse, no, sobre todo por la forma en que se ha ido dando también el caso, ¿cierto? Hay un involucramiento de redes que vienen también desde la política, el involucramiento de Andrés Chadwick, ¿cierto? Es parte de todo esto está en investigación y quizás tiene más aristas, hay quizás más personas, pero que esto tenga un coto y que podamos tener total transparencia para buscar las responsabilidades correspondientes en lo pronto, pero al menos con lo que ya se sabe, creo que es importante que el Congreso tome un pronunciamiento en la defensa de la democracia. O sea, creo que eso es lo que está en juego. O sea, cuando uno se pone mirando, ¿cierto?, desde arriba lo que está sucediendo y la crisis de legitimidad que tienen las instituciones de por medio, que acá también se pueda cuestionar los distintos nombramientos, no solo el de ella, el sistema de nombramiento como tal, que es parte de lo que se tiene que cambiar, pero eso no obsta a que busquemos las responsabilidades de por medio y creo que en esto el Congreso debe pronunciarse, independiente de que la Corte lo haga. Creo que la Corte tiene sus propios tiempos, tiene su propio ritmo y en esto yo espero que el pronunciamiento sea pronto. O sea, creo que incluso en términos, lo que ahí se salvaguarda no es solamente el perseguir una sanción, ¿cierto, Ángela Vivanco? Sino que también el cómo se resguarda, en este caso, la institución, el Poder Judicial, como institucionalidad frente a esta crisis de legitimidad que estamos conversando. Lo mismo en el caso del Congreso, por eso creo que son órganos que deben actuar, deben tener pronunciamientos, deben buscar responsabilidades a la par. Usted mencionó a Andrés Chadwick y el diputado Daniel Manucheri, parte en la causa del caso Audios. eh, Señaló la semana pasada, todos los caminos llevan a Chadwick. Eh, Eso generó una crítica del senador Fidel Espinosa, etcétera, etcétera, pero ¿hay algo ahí? ¿Es solo Luis Hermosilla, Andrés Chadwick, o estamos hablando de un sistema más complejo, más lleno de vericuetos que no conocemos? También una nota del Mostrador hace 10 días, alguien en el Poder Judicial, una fuente importante, le dijo a nuestro periodista, hay 50 Hermosilla. Eh, ¿Qué se hace con eso? Primero creo que, mira, el hecho de que sea Andrés Chadwick no es menor, porque no es cualquier persona involucrada en la política, ¿cierto? El peso que tiene en la UDI, la incidencia que ha tenido en la derecha como tal durante tanto tiempo. Es innegable que los involucra a ellos desde el corazón, no es cualquier personaje, digamos. Y en eso, primero, hemos tenido una ausencia de un pronunciamiento que sea con la connotación que se requiere, ¿cierto? O sea, por parte de su sector, por parte de su partido, condenando, ¿cierto?, cualquier tipo de acto de corrupción y este lema, ¿cierto?, del que caiga quien caiga se haga realidad. Porque cuando uno lo escucha de Evelyn Matei, también suena, no sé, sospechoso, digámoslo, que no tenga capacidad de incidencia en su partido para que este lema de caiga quien caiga también lo replique su presidente de partido, por ejemplo. No es creíble, ¿cierto?, de que finalmente ella salga públicamente teniendo toda esa dureza en su pronunciamiento, pero que a la vez esa firmeza no sea replicada, ¿cierto?, por la UDI. No es creíble que ella no tenga incidencia para lograrlo. Porque si no, claro, da a cuestionar entonces cuál es el peso que ella tiene, por ejemplo, en un futuro gobierno, si es que se va a replicar, porque esto sucedió, además, la incidencia que tenía Hermosilla la tuvo en un gobierno de derecha, en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, tampoco fue
que simplemente la tuvieran como actores por fuera, ¿no? Hermosilla tuvo una incidencia real, sostenida, bueno, es que tan evidente como que fue el defensor, ¿cierto?, en la acusación constitucional de Chadwick, e inclusive los pagos, ¿cierto?, de la defensa de esa acusación constitucional es parte de los cuestionamientos que hemos levantado desde el Congreso, que es ¿Usted sumamente cuestionable. tranquila con el oficialismo? Y este caso me refiero a, se ha hablado tanto, ¿no? De las redes del abogado Hermosilla, y se ha tratado de vincular a la defensa del asesor del presidente Miguel Crispi. Se ha dicho que no, que es una defensa común y corriente, ¿no es cierto? Se ha tratado de vincular por ahí, vienen intrincada esa forma de relacionarlo, pero ¿está tranquila con el oficialismo? Y mira, la verdad es que inclusive la forma tremenda y de irrespetuosa, ¿cierto?, que tenían y que hemos visto en los últimos WhatsApp en que se refería, ¿cierto?, Hermosilla al presidente Boric, da a entender que teníamos, o sea, que tenemos, ¿cierto?, una diferencia sustantiva incluso en términos políticos. Yo no tengo eh, ningún temor, ¿cierto?, respecto al involucramiento o posibilidad de conexión, porque no la he visto, no la veo. No es lo mismo, ¿cierto? Ya ha quedado también en evidencia la forma, el grado de conexión que tenía Hermosilla con Chadwick y también con eh, esa visión más en términos políticos, eh, por lo que al menos no creo que haya algo de lo que tengamos que sorprendernos más adelante. Espero que no sea así, pero hasta ahora al menos me ha quedado claro que hasta la forma de referencia demuestran una distancia que es difícil que se vaya, no sé, a demostrar que no existía. Y le quiero hacer la última pregunta porque ya estamos en la hora, estoy abusando un poquito de confianza, estoy un poquito pasado, pero el gobierno nombró al expresidente de Revolución Democrática, Diego Vela, como representante en la OCDE, en desmedro de la consejera Rocío Valdés, cosa que fue criticada, y en particular, por ejemplo, por la analista internacional Paulina Astroza, quien dijo básicamente que se preguntó, digamos, ¿dónde queda la política exterior feminista? eh, Al nombrar a Diego Vela, que no probablemente, en la visión de ella, no tiene las competencias que tendría Rocío Valdés. ¿Cómo responde a esas críticas de, por ejemplo, Paulina Astroza? Bueno, primero, las competencias las tiene Diego y los estudios que tiene también son parte de los antecedentes que se tuvo, lógicamente, en conocimiento al momento de en el fondo, darle lugar al cargo que va a asumir. Eh, a ver, yo en esto creo que también es importante, a veces se trata como de buscar más debajo de la alfombra de situaciones que no hay, no hay más antecedentes que el nombramiento de una persona que tiene competencias técnicas y también tiene competencias políticas. O sea, cuando estamos hablando de este tipo de organismos, y a veces siento como que se habla como si, no sé, se tratara de decir, no, es que las relaciones internacionales solamente se basan en visiones técnicas o una carrera que sea profesional. Y la verdad es que mucho de lo que se hace en los vínculos internacionales con organismos internacionales, también hay una mirada de horizonte, incluso de forma de diálogo o de visión del país que es importante que se pueda perspectivar. O sea, la ministra ayer Vallejo decía, o sea, ¿qué pretende la derecha, cierto, cuando se hace cuestionamiento? O sea, que se nombrara a alguien de la UDI y a mí me hacía sentido en el fondo su respuesta, porque en el fondo quizá hay una pretensión de poner en el fondo en un carácter de tecnicidad o de imparcialidad en situaciones que en ese tipo de organismos o roles también se juega la visión que uno tiene del Estado, del país y de perspectivar relaciones y vínculos entre Estados hacia futuro.
Muy bien, diputada Gael Yomans, diputada del Frente Amplio por la región metropolitana, le damos las gracias por estos minutos de conversación aquí en Alpampan. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao, que esté muy bien. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y tus propias metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en www.copeuch.cl. Nos vamos a una breve pausa y al regreso vamos a conversar con Fernando Orellana, presidente del sindicato número 2 de Huachipato. Ayer se apagó el principal horno, marcando un hito en lo que es el cierre de Huachipato. Vamos y volvemos. En instantes continúa Al Pan Pan por el Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios. más productos. Más cooperativismo. Es más remanente. Conoce más en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana.